¿Te imaginas vivir dentro de una película de Disney? Un lugar donde el césped siempre tiene la altura exacta de 3 centímetros, donde no existe la basura en las calles, los grafitis son un mito, y los vecinos te saludan con una sonrisa perfecta desde sus porches de estilo colonial. Imagina que, mientras caminas por el centro de la ciudad, una música suave de tus películas favoritas de la infancia flota en el aire, saliendo sutilmente de altavoces ocultos en los postes de luz las 24 horas del día. Para la mayoría de las personas, esto suena como un hermoso escape de la realidad. Y en la década de 1990, la corporación más grande del entretenimiento familiar decidió convertir esta fantasía en un lugar real. Compraron miles de hectáreas en el estado de Florida, contrataron a los arquitectos más prestigiosos del mundo y fundaron una ciudad utópica desde cero. El plan era sencillo: crear la comunidad perfecta para el ser humano del nuevo milenio. Sin embargo, lo que los miles de familias que vendieron todo para mudarse aquí no sabían, es que la magia de Disney venía con letras chiquitas. Detrás de los colores pastel y los lagos artificiales se escondía un manual de reglas de control corporativo casi dictatorial, un experimento educativo que arruinó el futuro de cientos de niños y un colapso psicológico colectivo que terminó atrayendo la violencia, la sangre y crímenes reales. Esta es la perturbadora historia de Celebration, Florida. Para entender cómo empezó esta locura, tenemos que viajar a la mente del mismísimo Walt Disney. Antes de morir, Walt tenía una obsesión: Epcot. Pero no el parque de diversiones con una esfera gigante que conocemos hoy, sino las siglas de Experimental Prototype Community of Tomorrow. Walt quería construir una ciudad real donde la gente viviera y trabajara bajo el cobijo de la tecnología y el orden de su empresa. Tras su muerte, el proyecto de la ciudad se archivó, hasta los años 90. Los ejecutivos de Disney decidieron retomar la idea, pero con un giro nostálgico. En lugar de una ciudad futurista de cristal, construirían el vecindario norteamericano perfecto de los años 50. Un lugar que curara el miedo a la delincuencia, la suciedad y el caos de las grandes ciudades modernas. Así nació Celebration, Florida. La campaña de marketing fue un éxito sin precedentes. Disney prometía no solo una casa, sino una mejor calidad de vida. La locura fue tal que en 1994, cuando se abrieron las primeras fases de construcción, más de 5,000 personas se presentaron para comprar apenas unas cuantas cientos de casas disponibles. No importa que los precios estuvieran hasta un 30% por encima del mercado normal de Florida. La demanda era tan absurda que Disney tuvo que organizar una lotería televisada. Familias enteras lloraban de la emoción en vivo cuando su número salía seleccionado, creyendo que se habían ganado el boleto dorado hacia la felicidad eterna. En 1996, los primeros habitantes se mudaron a Celebration, y fue en ese preciso momento cuando la fantasía chocó de frente con el control corporativo absoluto. Al firmar la compra de sus hogares, los residentes aceptaban legalmente un documento conocido como la Declaración de Alianzas. Un manual de regulaciones de más de 100 páginas que controlaba hasta el más mínimo detalle de sus vidas privadas. Si decidías vivir en la ciudad de Disney, aceptabas las siguientes reglas. Primero, las cortinas o persianas de todas las ventanas que dieran hacia la calle tenían que ser obligatoriamente de color blanco o beige pálido. ¿Por qué? Porque si un turista caminaba por la acera, no podía ver colores disparejos en las ventanas. La ciudad tenía que verse uniforme, como el set de una película. Segundo, el color de tu casa no era tu elección. Disney entregaba un catálogo cerrado con solo unos cuantos colores pastel aprobados. Si querías pintar tu fachada, debías pedir un permiso por escrito a un comité de la empresa. Tercero, el césped. Si dejabas que el pasto de tu jardín creciera más de la altura estipulada en el manual, inspectores contratados por Disney te dejaban una multa en la puerta. Si no lo cortabas tú, la corporación mandaba a sus propios jardineros y te cobraba una tarifa ridículamente alta. Incluso los automóviles estaban regulados. No podías dejar un coche estacionado en la entrada de tu casa por más de un número determinado de días si este se consideraba antiestético o viejo. No se permitían camionetas de carga o vehículos comerciales a la vista. Disney quería mantener la ilusión de que ahí solo vivía gente adinerada y exitosa.
Los camiones de basura pasaban por callejones ocultos detrás de las casas para que nadie tuviera que ver bolsas de desperdicios en las avenidas principales. La ciudad no era administrada por un alcalde electo por el pueblo, sino por directores asignados directamente por la junta corporativa de Disney. Eras un ciudadano, sí, pero bajo las leyes de una empresa multimillonaria. Durante los primeros 2 años, todo parecía funcionar. Los turistas visitaban Celebration para tomarse fotos en la plaza central y los habitantes se sentían en el cielo. Pero pronto, la realidad del clima de Florida y las malas decisiones corporativas empezaron a pudrir la utopía. Disney había cobrado precios exorbitantes prometiendo casas construidas con los más altos estándares de calidad. Sin embargo, para maximizar las ganancias del proyecto, la compañía subcontrató a constructoras locales que realizaron los trabajos de forma express y utilizando materiales de baja calidad para cumplir con las fechas de entrega. Pronto, los techos planos comenzaron a acumular agua y a filtrarse debido a las lluvias torrenciales de Florida. En menos de 5 años, decenas de familias descubrieron horrorizadas que los paneles de sus paredes estaban completamente invadidos por moho negro tóxico, un peligro grave para la salud respiratoria. Los cimientos de varias propiedades empezaron a agrietarse debido al mal estudio del suelo. Cuando los vecinos organizaron reuniones para exigir soluciones, Disney se lavó las manos. Los abogados de la empresa declararon ante las cortes que Disney solo había aportado el concepto arquitectónico y el diseño de la marca, pero que los responsables legales de los defectos eran los constructores independientes. La corporación que prometió cuidarlos los dejó completamente solos. A esto se sumó el fracaso del experimento escolar. Como parte de la promesa de una ciudad del mañana, Disney construyó la Celebration School, una escuela pública que costó millones de dólares y que implementaría un modelo educativo revolucionario diseñado por expertos de la Universidad de Harvard. El problema fue que el modelo era un experimento social demasiado radical. En esta escuela no había salones con 4 paredes ni filas de bancos mirando al pizarrón. En su lugar, construyeron enormes cooperativas abiertas donde hasta 100 niños de diferentes edades y grados tomaban clases al mismo tiempo en el mismo espacio. No había calificaciones tradicionales de la A a la F, ni exámenes estándar. A los niños se les evaluaba mediante proyectos de vida y autoevaluaciones. Lo que en el papel sonaba como una hermosa utopía educativa, en la práctica se convirtió en un manicomio. Sin paredes que aislaran el ruido, el caos auditivo era insoportable. Los niños más pequeños se distraían con facilidad, mientras que los más grandes no lograban concentrarse para materias complejas como matemáticas o ciencias. Los profesores, abrumados por la falta de estructura y las quejas constantes de los padres, comenzaron a renunciar en masa. Al cabo de un par de generaciones, los exámenes estatales revelaron la cruda verdad. El nivel académico de la escuela de Disney estaba muy por debajo del promedio del estado. Decenas de padres, sintiéndose estafados al ver que sus hijos ni siquiera sabían leer correctamente a la edad adecuada, comenzaron a sacar a los niños de la ciudad para inscribirlos en escuelas tradicionales fuera de la burbuja. La acumulación del fracaso escolar, las demandas por las casas destruidas por el moho y el aislamiento social comenzaron a pasarle una factura muy alta a la psicología de los residentes. Varios psicólogos que estudiaron el caso explicaron que vivir en un lugar donde estás obligado por contrato a aparentar que todo es perfecto genera un nivel de estrés y ansiedad insostenible. Detrás de las puertas blancas y los jardines podados, los índices de alcoholismo, violencia doméstica y divorcios comenzaron a dispararse en secreto. La comunidad ideal se estaba quebrando desde adentro. Y en el año 2010, la fantasía se tiñó de sangre de manera definitiva. Matteo Giovandito era un maestro jubilado de 58 años. Era uno de los vecinos fundadores más tranquilos de Celebration. Vivía solo con su perro y era conocido por todos. A finales de noviembre de 2010, los vecinos notaron que no había salido a caminar. Cuando la policía ingresó a su casa de fachada perfecta, encontraron una escena sacada de una película de terror. Giovandito había sido brutalmente estrangulado dentro de su propia recámara. El culpable resultó ser un joven sin hogar de 28 años llamado David Olszlau, a quien la víctima había intentado ayudar.
La seguridad privada de Disney, enfocada en multar a los vecinos por la altura del césped o el color de sus cortinas, no se había dado cuenta de que personas ajenas a la comunidad se colaban libremente por los senderos boscosos de la ciudad. Fue el primer homicidio en la historia de Celebration, y el mito de que dentro de la burbuja corporativa estabas a salvo del mundo exterior se destruyó para siempre. Pero la pesadilla de ese año no terminó ahí. Solo unos días después del asesinato, mientras la comunidad seguía en shock, otro residente llamado Craig Fawcett entró en una crisis nerviosa absoluta. Fawcett lo había perdido todo debido a la crisis económica de la época. Su empleo, su matrimonio y estaba a punto de ser desalojado de su casa en Celebration. El hombre se atrincheró en su hogar armado con rifles de alto calibre. Durante más de 14 horas, las calles diseñadas para la felicidad de los niños se llenaron de camionetas del equipo SWAT, francotiradores y negociadores del FBI. Tras un intenso intercambio de disparos con las autoridades, Fawcett se quitó la vida dentro de la propiedad. En menos de un mes, la utopía de Disney había sumado un asesinato y un suicidio armado. La fachada se había derrumbado por completo. Poco tiempo después de las tragedias y las constantes demandas, la compañía Disney decidió que el experimento había ido demasiado lejos y que estaba dañando su reputación familiar. Vendieron la mayoría de sus acciones, el control del centro de la ciudad y los terrenos restantes a una firma de inversiones privada de Nueva York, desentendiéndose casi por completo de la administración del lugar. Hoy en día, Celebration sigue existiendo como un vecindario acomodado de Florida. Sus calles siguen siendo bonitas y las casas mantienen su estilo colonial, pero la magia corporativa se ha ido. El lugar quedó en la historia como un recordatorio perturbador de que la perfección absoluta no existe, que no puedes comprar la felicidad por contrato, y que a veces, detrás de las fachadas más coloridas y los cuentos de hadas, se esconden las realidades más oscuras del ser humano. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a ceder el control de tu vida privada a una corporación a cambio de una falsa seguridad? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video y quieres que sigamos explorando los misterios más oscuros, dale un buen like y suscríbete al canal.